La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos estamos comunicando por Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos, 105.1 en la frecuencia modulada, al sur de nuestra capital, 1500 en la amplitud modulada. También en Chimbote por Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Peritas, en Ucayali Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba y en Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También tenemos otra red de radios que se une a la red Sodonco, en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, y en Guanta Radio Continental. También se une nuestros amigos de Onda Digital TV, un canal que se ve por la señal de cable, y también AM Tawa, que es quien nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que nos pueda escuchar en cualquier momento. Además están las plataformas móviles de Radio Santa Rosa, el Facebook y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. En este momento están transmitiendo en vivo, y también Radio Quillabamba a través de su plataforma móvil del Facebook también está transmitiendo en vivo. Así que a través de todas estas plataformas usted nos puede ver y puede escuchar A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bien, en breve estaremos con Rosa María, me dicen. Todavía parece que tenemos alguna demora con Rosa María. Bueno, y Rosa María hoy día estará comentando sobre los últimos acontecimientos que han pasado. eh, el nombramiento del señor Julián Palacín Gutiérrez, que ha sido designado como presidente del Consejo Directivo de Indecopi. Y hay que ver por qué lo han nombrado como presidente. Y también sobre un tema que hemos conversado hace una semana, justamente cuando se dio aquí la alerta, el tema de que el Congreso se quiere traer abajo en la primera vuelta. De todo esto nos va a hablar Rosa María. Ya estamos en comunicación con ella. La saludamos, le damos la bienvenida. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, acá demorada con unos problemitas técnicos con la iluminación, pero está todo bien, todo bajo control. Y muy buenos días a todos nuestros oyentes en el mundo entero. Tenemos que empezar, como cada mañana, no solamente mencionando los temas que ha tocado ver, que vamos a entrar en ellos en un instante, sino también dando pase a las menciones de las personas, de las empresas que auspician nuestro programa. Y empecemos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13, 13º, en América Latina según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón,
de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón, Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón, Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe, Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, el Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Perdón, muchas gracias. Esas han sido nuestras menciones del día de hoy. Las pude leer con las justas, ¿eh? El clima está frío. Horrible el clima, Rosa María. Horrible, horrible, horrible. Estando en septiembre, 15 de septiembre hoy, deberíamos ya tener unos días un poquito mejores, y la verdad que no hay ni un rayo de sol. Algunos días al mediodía, un poquito de esperanza. Este invierno ha sido mucho más duro que el del 2020, un año terrible para todos los peruanos, pero que el invierno fue bastante más benigno que esto. Pero así estamos, mejorando en vacunación cada día. Hay zonas del país donde ya están muy por debajo de los 25 años y regresando a clases. Hoy varios noticieros tempraneros han estado presentando algunos colegios, sobre todo en la ciudad de Lima, que han abierto sus puertas a clases semipresenciales. Probablemente el próximo lunes tengamos una mayor afluencia, ¿no es cierto?, de escolares yendo nuevamente a sus colegios, y en las siguientes semanas, si todo va bien, esto es un proceso voluntario, probablemente los escolares regresen a clases, como sucede en el resto de América Latina, que a nadie le sorprenda. No estamos hablando de países europeos que prácticamente no han suspendido sus jornadas escolares. Estamos hablando de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de Argentina, donde los niños han regresado a clases hace mucho tiempo. Tuvieron, sí, bastantes suspensiones el año pasado, pero ningún cierre definitivo. Perú es uno de los países con más muertos en el mundo, por cada 100.000 habitantes, y con el mayor número de horas perdidas de clase presencial probablemente en la región. Eso pasa factura, así que tengan paciencia con sus hijos. Va a demorar que se adapten nuevamente, no va a ser tan rápido. Y a los profesores también paciencia con ellos mismos, porque en algunos casos van a tener que hacer el doble trabajo de dictar presencial y dictar virtual, porque los chicos que por muchas razones no pueden ir al colegio también necesitan sus clases. Y es posible que se mantenga en los sitios donde se puede una pantallita para seguir al profesor mientras está en clase. Es caro, es difícil, pero se están todos tratando de adaptar de la mejor manera posible. Si usted puede mandar a sus hijos al colegio, lo recomendable es que los mande, porque de verdad que han perdido mucho en muchos niveles, no solamente en el nivel académico, en el nivel de la instrucción, sino también en su salud mental, que es muy importante, en su capacidad de socialización, en su capacidad de adaptación al entorno, en sus capacidades emocionales. Todo eso está en juego acá. Es necesario que los chicos vuelvan al colegio, es muy necesario. Y que, bueno, como se ha señalado por los expertos, poco a poco vamos conociendo un poco más de la enfermedad y poco a poco aprendemos a convivir con ella. Y la convivencia con la enfermedad va a ser como la convivencia que tiene la humanidad con el sarampión.
Es una enfermedad, nos tenemos que vacunar, cuando hay un brote hay que atacar el brote, volver a vacunar cuantas veces sea necesario, y así ir sometiendo, ¿no es cierto?, este virus a los límites en los que se tiene que mover. Pero para eso necesitamos también la colaboración de millones de peruanos que todavía no se han vacunado, estando disponible la vacuna. No queremos repetir el fenómeno de Estados Unidos, que tiene 50, en algunos lugares 60% de la población vacunada, teniendo todas las vacunas disponibles y generando una tercera ola que es una pandemia entre no vacunados. Así que, en la medida de lo posible, seguir, perseverar en la vacuna, perseverar en clase, con la mascarilla, con la distancia social. Cada colegio ha indicado sus protocolos a los padres de familia antes de empezar y los va a remarcar y remarcar en el aula. Hay un famoso estudio ahora que ha circulado del diario El País el fin de semana que explica cómo una profesora no vacunada en los Estados Unidos que daba clases sin mascarilla contagió a buena parte de la clase. Ella pensó que tenía una alergia y lo que tenía era COVID y siguió dando clases. Y está muy estudiado el caso porque se conoce la ubicación de cada niño sentado en la clase. Los de primera fila, casi todos contagiados, y a medida que se alejan de ella, las posibilidades de contagio disminuyen. No todos se contagiaron. Es lo más interesante. Pero, ¿qué pasó? Ella no usaba mascarilla. Entonces, la protección, como dicen ahora los científicos, es por capas. O sea, una muy buena protección para que no te mueras, es la vacuna. O para que no tengas los síntomas más graves de la enfermedad. Pero que te puedes contagiar, ¿eh? Ojo. Una segunda capa de protección es la distancia. Si yo estoy solo, muy alejado de otros, es muy difícil que las gotículas lleguen a mí. Y la tercera, y tal vez la más eficiente, es la mascarilla. Porque las gotículas del contagiado se quedan, no se esparcen. Y al no esparcirse, no contagian. Por eso es que los chicos van a usar mascarillas en clase. Claro, ustedes me dirán, pero son niños pequeños, se sacan la mascarilla. En efecto, es algo con lo que tenemos que convivir, es parte de un aprendizaje. Aún a los adultos nos incomoda usar mascarilla. Yo no la uso para transmitir este programa porque aquí, créanme, no hay nadie, no la necesito. Pero en algunos lugares mis colegas usan mascarilla para trabajar también, incluso en medios de comunicación. Tenemos que acostumbrarnos y lamentablemente esto va a durar un tiempo. ¿Tiene sus ventajas? Por supuesto que tiene sus desventajas. Tiene sus ventajas también los resfríos comunes que eran muy fáciles de contagiar en las escuelas, pues las epidemias de otros virus van a ser muy difíciles de que se presenten porque los niños están usando mascarilla. Entonces enfermedades eruptivas, no sé, como la varicela, que a veces, ¿no?, rubiola, que a veces corre la clase, pues ya difícil si los niños están usando mascarilla. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos que salir de estas noticias sanitarias y escolares, educativas, para regresar al mundo de la política. Lo decía bien Abel hace un instante, hoy la República en portada, la contrarreforma. Lo advertimos, invitamos a Fernando Tuesta hace unos días a este programa, lo advertimos, lo que se viene en el Congreso es una contrarreforma, es la liquidación o el intento de liquidar todo aquello que perjudica a partidos políticos tradicionales instalados en el poder. ¿Qué es lo que les preocupa? Les preocupan las elecciones municipales y regionales. Y las quieren tener igualitas como las han tenido siempre, con candidatos de última hora que nadie conoce, partidos combi, ¿no es cierto?, donde se trepa uno, se trepa dos, se trepa tres y nadie sabe para quién trabaja, y cuando terminan las elecciones nunca supiste de qué partido era quién. La reforma política tiene como objetivo crear partidos que sean instituciones estables en el tiempo, que respondan a principios de democracia interna y que tengan un ánimo, como les digo, de permanencia. Hay más de 180 movimientos regionales en todo el país que tienen inscripción, y esta iba a ser una magnífica oportunidad de limpiar el padrón, como se ha hecho con los partidos políticos nacionales. Al momento solo quedan 9.
que son los que están representados en el Congreso. Y en una próxima elección, los que no se inscriban, pues simplemente desaparecen. Inscribirse implica tener una vida real, no ser un papel, sino ser una institución que funciona con participación activa de militancia a nivel nacional, en el caso de los partidos nacionales. Y en el caso de los movimientos regionales se pide lo mismo a nivel regional. Presencia en todas las provincias, comités en todas las provincias, participación política en todas las provincias y en un porcentaje de distritos. Yo no puedo tener un movimiento regional para una candidatura a gobernador, punto. Nada más, eso es todo lo que estás haciendo como partido político, movimiento regional, digamos. Y a nivel nacional se pedía que los partidos nacionales que participaran también presentaran candidaturas en un porcentaje del territorio. Bueno, se podrán imaginar qué ha pasado con eso, ¿no? Se están volando todos los porcentajes de participación, porque los 9 no quieren perder su inscripción. Y obviamente hay una presión dentro del Congreso para que no se toque nada. 7 bancadas, ¿se imaginan cuáles? Han votado por la contrarreforma. Los únicos que han estado absteniéndose o en contra han sido los de Juntos por el Perú y Perú Libre, que sí están de acuerdo con la reforma. Pero no crean que por un compromiso enorme con el mundo de la reforma política. No, porque les conviene. Todo es una cuestión de medición de conveniencia de cómo me va a ir a mí y al partido en las elecciones que vienen. Y es un asco, de verdad, porque se esforzaron mucho en la Comisión de Reforma Política de Alto Nivel por presentar un cuerpo orgánico de reformas, que fue tasajeado por el Congreso Fujimorista, recortado y fileteado, y lo que quedó era esto. Bueno, y eran unas primarias, pues, también. En mayo ya no tenemos primarias. Por la pandemia. ¿Qué pandemia? Hemos ido a votar las 2 elecciones generales. Íbamos a ir a votar el próximo año por las municipales en octubre. Quieren que la cúpula siga regalando puestos. Y para poder regalar puestos en las listas de regidores, de gobernadores, de consejeros regionales, de alcaldes distritales, de alcaldes provinciales, necesitas ser el dueño del jamón, pues si no, no lo puedes cortar. Si trasladas eso a la población, entonces simple y llanamente ya no eres el dueño del jamón. 7 partidos en contra, ¿no? Hacen lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Ese es el problema. Y uno siempre tiene la esperanza de que el Congreso que entra sea un poquito mejor, ¿no? Y esa esperanza se ha visto frustrada varias veces ya. Pero uno esperaba que este Congreso, que tiene un poquito de ánimo de permanencia, no iba a destruir, ¿no? Porque ¿con qué cara se van a presentar a pedir bicameralidad después de que te tiras la reforma política al hombro? Pues, no con la misma cara que tienen, porque lo van a hacer de todas maneras. Pero ese es el problema. Por supuesto, la señora Patricia Juárez, la primera en la lista, ¿no? Destrucción absoluta de la institucionalidad. Eso es lo que quieren. Y después se quejan cuando gana Pedro Castillo. Pues ellos son los promotores de esto. Ellos son los promotores de toda esta historia. Si se hubiera aplicado las normas de reforma en las elecciones de enero de 2020, Perú Libre hubiera perdido su inscripción. Pero no las quisieron aplicar para enero de 2020, pues. ¿Se acuerdan? No, en esta no, en la siguiente, en la siguiente. Si hubieran aplicado las normas de reforma propuestas un año antes, en marzo del 2019 se presentan las reformas. Si las hubieran aprobado y hubieran habido elecciones en enero del 2020, no hubiera pasado la valla, porque no la pasó Perú Libre, y no tendría inscripción. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Trabajaron durito para que sus adversarios ganaran las elecciones. Las reformas tienen que hacerse al margen de quién gana o quién pierda con la reforma, porque lo que estás construyendo es una institucionalidad democrática que hoy día no tenemos. Hay gente que me dice, oye, pero hay locales de Perú Libre por todas partes. Claro, todo el mundo está presentándose a buscar trabajo.
El partido que gana el primer año de gobierno tiene una enorme afluencia de gente que lo que quiere es carnetizarse para tener un trabajo. Y de hecho estamos viendo el fenómeno, tal vez no masivamente, porque no tienen tantos cuadros, pero ya lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el nombramiento de Palacín en Indecopi sin ninguna calificación en la materia de libre competencia. O sea, el señor de libre competencia no sabe nada. No sabe nada ni tampoco de marcas, de patentes, ni una palabra. Ha sido ajustador de accidentes aéreos, ¿no? Eso hasta donde sabemos es todo lo que sabe hacer su papá. Ya es presidente de Indecopi, pues, porque, bueno, son amigos del presidente. Ya está. Ese es un aliciente para que haya más locales, pues, de Perú Libre, para que la gente se inscriba, para que te dan tu puestito en el Estado. En fin, así estamos. No todos los congresistas son iguales, porque miren, entre los otorongos hay dos especies, ¿ya? Esta es una generalización injusta probablemente, pero vamos a explicarlo. Hay aquellos que saben que tienen un futuro político, dentro del Congreso o fuera del Congreso, que aspiran a ser presidentes, que aspiran a ser gobernadores, alcaldes provinciales, regresar al Congreso, ser ministros, y cuidan muchísimo lo que dicen, lo que hacen, sus votos, los cuidan muchísimo. No le van a dar, por ejemplo, la confianza al gabinete Bellido, ¿no? A pesar de que su partido lo hace. Esa es una especie. A esa especie pertenece la minoría de los congresistas. Esos son los que se cuidan. Y hacen bien, calculan, tienen una visión estratégica de su posición política en el largo plazo. ¿Sí? Pero la mayoría de la especie otorongo me saqué la tinca y tengo que hacer que me dure la plata. Básicamente, 5 años o muerte. A mí no me cierra nadie. Esa es la mayoría. Porque, bueno, esto te pasa una vez en la vida, la virgencita no se te aparece 2 veces, así que de acá no nos movemos. Y no tiene ninguna perspectiva de carrera en el partido porque probablemente es un invitado, esto es algo que le pasó accidentalmente, no ha hecho una larga militancia, este paso es un paso para otra cosa, una mentalidad más millennial, ¿no? Una chamba, tengo otra chamba, perfecto. Entonces, lamentablemente, los que tienen visión de largo plazo, que quieren hacer carrera política, son poquitos. Y los otros son muchos. Y afuera, normalmente afuera, hay un dueño de partido que sí tiene una visión un poquito más de largo plazo porque quiere ser candidato presidencial, pero que no necesariamente, ¿no es cierto?, domina a la bancada. No es precisamente el macho alfa de la bancada, necesariamente. Entonces, no hay forma de controlar. Entonces, quien quiere entender cómo funciona el Congreso tiene que entender los intereses individuales de cada congresista. Los que se sacaron la tinca y los que quieren tener perspectiva de futuro. Y jugar con cada uno de esos intereses. Contado todo esto, ¿ustedes creen por ventura, a ver, que este Congreso va a permitir que se instale una asamblea constituyente? No permiten que hayan primarias, van a permitir una asamblea constituyente. Y hay que ver el terror de la asamblea constituyente. Miren, pueden recoger la firma, ¿no es cierto?, del Papa, si quieren. Con las firmas no se puede cambiar la Constitución. No hay forma. Hay 2 o 3 abogados en el Perú que dicen que sí. Yo estoy segura que el Jurado Nacional de Elecciones, cuando se lo preguntan, va a decir no. Y el Tribunal Constitucional va a decir no. Tienen que pasar por el Congreso, porque la palabra toda en el artículo 206 no admite más contradicción. Toda reforma pasa por el Congreso. Ok, muy bien. Presentó Perú Libre su proyecto de reforma constitucional para incorporar una posibilidad de asamblea constituyente en el artículo 206. ¿Ustedes creen que eso lo van a aprobar en la Comisión de Constitución? Miren, no les digo ya aprobar, agendar siquiera
Nadie lo va a ver. No tiene los votos, porque una asamblea constituyente implica otro cuerpo de personas que me quita a mí, que soy congresista, parte de mis atribuciones para reformar la Constitución. Ah, ¿te has metido con mi bolsillo? Eso es sagrado. ¿No entienden? En Perú Libre, ¿no? O sea, por la misma razón que Bellido tiene la confianza, por esa misma razón no pueden hacer una asamblea constituyente. ¿Por qué Bellido le dieron la confianza? Porque en el mes 1 y faltan 59 por cobrar. Nos vamos a ir acelerando, ¿no es cierto?, la disolución del Congreso. Ya, y vamos a aprobar una asamblea constituyente, ni hablar. Entonces, a todos los que están aterrados, están recogiendo firmas, que recojan firmas de todos los colores, con lapicero azul, rojo y verde. O sea, da lo mismo. No hay forma de que las firmas sirvan para algo. Si usted quiere firmar, firme con autógrafo, pero de verdad no sirven absolutamente para nada. Y la Asamblea Constituyente, que tendría que aprobarse en el Congreso como una opción de modificatoria al artículo 206, necesita 87 votos en 2 legislaturas. Hay que estar bien perdido para creer que eso pueda ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Porque la mayoría de los peruanos no lo quiere. La mayoría de los peruanos que habla o piensa en una Asamblea Constituyente, piensa en pena de muerte. Esa es la idea de un Estado más de mano dura. No piensa en un Estado que incumpla los contratos, no piensa en un Estado que expropie la propiedad, no piensa en un Estado que se meta a hacer empresa pública en todas partes y la haga mal y pierda plata. No está pensando en eso. La mayoría de los peruanos quiere regulación estatal. Por supuesto que quiere regulación estatal. ¿Cómo no la vas a querer? Reglas claras y que te dejen trabajar. Pero con un rol subsidiario del Estado, con un Estado que no se mete a modificar contratos entre particulares o entre particulares y el Estado, con un Estado que respeta la propiedad privada y que no te expropia por las puras. La mayoría de los peruanos quiere eso y lo va a seguir queriendo, y eso es lo que ha garantizado el crecimiento peruano en los últimos 20 años. Le guste a la izquierda o no le guste a la izquierda, el Perú ha crecido 20 años seguidos, salvo el año 2020, que nos fuimos al hoyo, y nos vamos a tardar todavía en recuperar. Entonces, revisando nuestra tipología del otoronguismo, miren, los que tienen perspectiva de largo plazo, con ellos podrías discutir profundas reformas constitucionales, porque obviamente si sale bien todos quieren ser padres de la criatura, pero con el resto, algo que ponga en riesgo su posición actual de poder, de ninguna manera. O su perspectiva de poder en elecciones municipales, de ninguna manera. O sea, ¿cómo estás? Y me hace gracia porque entre los WhatsApp de las élites limeñas circula la propaganda de radio, evidentemente una propaganda hecha en algún radio, ¿no?, para recoger firmas. Dicen, ahí están, se están infiltrando. ¿Nadie está en qué? Nadie quiere firmar eso. O sea, cálmense todos. Lamentablemente ese nerviosismo se contagia a quienes toman decisiones de inversión, ¿no? Y cuando las decisiones de inversión no se hacen, el Perú no crece. Ayer es sorprendente un tuit de Pedro Franque, feliz porque la empresa minera Newmont y Anacocha, ojo, anunciaba una inversión de $500 millones en el Perú, que es una inversión importante, por supuesto, pero, digamos, es una, que venía postergada además. Es todo lo que hay de anuncios para el segundo semestre de este año. No hay más, de gran inversión. El Perú para crecer necesita gran inversión, de $1.000 millones para arriba. Los proyectos están. ¿Quién mete plata a un país cuando están recogiendo firmas para una asamblea constituyente y el socio político del presidente grita, asamblea constituyente, vamos a establecer un Estado socialista, porque todos nosotros somos comunistas, marxistas, leninistas? Bien complicado, ¿no? Y el presidente, bueno, el presidente está en el Día de la Dignidad tacabambina. Está en otra cosa.
Está organizando un proyecto distrital. ¿Qué está organizando el señor Pedro Castillo? Una pachamanca. O sea, ¿qué? Tiene un pleito feroz dentro de su propio partido, dentro de su propio gabinete. Tiene una inversión que no llega. Tiene problemas serísimos en gestión de recursos del Estado. Un país que no puede darte un pasaporte. Un país que no te puede dar un DNI sin cita y no sabes cuándo va a dar cita. Yo sé que no es culpa de este gobierno, que tiene poco tiempo, es heredado, pero de todas maneras, tiene que resolver los problemas de la gente. Un país dividido sobre quién va al colegio y quién no va al colegio. Una presión enorme para que la vacunación crezca y crezca y crezca. Y un montón de temas sin solucionar. Y el señor está en el Día de la Dignidad Tacabambina. ¿Qué tal? De todos los asuntos importantísimos que tiene el presidente peruano, como que yo entiendo que ese es el que más le gusta. Pero así como el Papa no regresó a Argentina, el presidente tiene que estar gobernando el país. Ya llegará el día en que termine su mandato y podrá disfrutar de sus años venideros en Tacabamba, pero un poquito de prioridades, ¿no? Un poquito de prioridades claras. Y por supuesto, ninguna declaración al público, ninguna entrevista, ninguna definición. Miren, el Ejecutivo no puede definir qué hacer con un cadáver. Es incapaz de sacar un decreto supremo. No pueden sacar un decreto supremo. El Ministerio de Justicia no puede proyectar un decreto supremo y el presidente firmarlo. No pueden. No tienen esa capacidad. A mí me hace una gracia cuando dicen, no, porque viene un gobierno comunista. No pueden organizar una apoyada. Bueno, el Día de la Dignidad Tacabambina se lo organiza el distrito de Tacabamba. O sea, no vayan a pensar que es el señor presidente el que organiza eso. Entonces, como dicen, ¿cómo haríamos? Vamos a la pausa. Viene la ex presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, abogada también, participa mucho en la vida política a través del Twitter, y vamos a conversar con ella, también congresista, por cierto, vamos a conversar con ella de cómo ve este momento político y de varios temas legales que creo que están sobre la mesa, la reforma, qué hacer con el problema de la posible exaltación de figuras vinculadas al terrorismo, y hoy también recomendarles a todos un avance más de la investigación de Ángel Páez en la República, sobre los vínculos directos del señor Iber Maraví con un compañero de juventud que hoy purga condena por haber volado Tarata. Su amigo, con el que ponía dinamita, según los testigos que han declarado, en Ayacucho. Y que Iber Maraví era mando del que está preso. Ángel Páez les cuenta toda la historia de la República, no se la pierdan, por supuesto, nos van a decir que no nos han acusado de nada, que es mentira. Tarde o temprano, el presidente tiene que entender que las personas en Ayacucho van a comenzar a contar. Y cuando comiencen a contar, no le va a gustar. Vamos a la pausa y regresamos con más. Vamos a la pausa, Rosa María, ya nos está esperando la doctora Ana Jara, así que volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cepagua, Radio Callari, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huacayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital Televisión también está en transmisión, y AM Tagua nos pone en podcast las plataformas móviles, el Face de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba, el canal de YouTube y también la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante por favor. Muy bien, estamos con Ana Jara, que ha ocupado, como ustedes saben, posiciones de poder muy importantes en el Estado peruano. Hoy, alejada del poder, puede mirarlo con otra perspectiva y nos va a ayudar a entender algunas de las cosas que estamos viendo. Gracias por estar con nosotros, señora Ana Jara. Encantada, Rosa María, encantada. Mi saludo también a Abel y a todos tus seguidores. Quería empezar por el tema de las dificultades para decidir. Usted ha sido presidente del Consejo de Ministros, se ha sentado con el presidente de la República, y a veces queda muy claro que hay que tomar decisiones incómodas, difíciles, pero hay que tomarlas. No tomar las decisiones es un error político garrafal. No tener el timing correcto, no estar en los hechos, puede liquidar una presidencia, puede liquidar muchas cosas. El actual presidente de la República, Pedro Castillo, no toma ninguna decisión sobre el cadáver de Abimael Guzmán. Ninguna. ¿Esto es sostenible por mucho tiempo si esa es la actitud ante problemas que pueden ser resueltos desde el Ejecutivo? No, caramba, sin duda. Esta es lamentablemente una gestión, a juzgar a casi 50 días de haberse instalado en Palacio de Gobierno, una gestión absolutamente inoperante. No tiene eficacia, no toma decisiones, no sabe gobernar, y mucho menos en temas tan sensibles como la disposición del cuerpo de un genocida como Abimael Guzmán. Es una cosa tan simple que ante la falta de legislación y también, por supuesto, el gobierno de Ollantumala que yo integré asume ese pasivo de no haber previsto una figura así, de que estas personas pues evidentemente nunca iban a ser eternas, en algún momento tenían que fallecer. ¿Qué se iba a hacer con estos restos mortales para evitar precisamente que hubiera algún tipo de culto, de peregrinación al lugar donde estuvieran enterrados y eso pusiera de alguna manera en peligro la seguridad y el orden interno? Entonces ya tenemos varios días que ha fallecido este funesto personaje y el gobierno simplemente ha decidido lavarse las manos como Pilatos y ha pretendido que el Ministerio Público asuma plenamente esa responsabilidad cuando muy bien, Rosa María Palacios, ambas somos abogadas y sabemos perfectamente que hubieron muchas vías. El gobierno el mismo día domingo pudo haber, digamos, amparándose en la emergencia de los hechos, convocado a un Consejo de Estado y tomar una decisión que, digamos que con el acuerdo político de las instituciones autónomas constitucionales y la ciudadanía en general, poder enviar un proyecto de ley desde el Ejecutivo que se pudo haber convocado, autoconvocado de emergencia, para disponer, no solo en el caso de Abimael Guzmán, sino todos los acontecimientos de muerte que pudieran darse en el futuro, de personajes siniestros que hubiesen representado una página de deshonra para el país. Y estoy segura que ese mismo día domingo que hubiesen elaborado un proyecto de ley con 2 disposiciones y quizá una transitoria que se aplicaba a todos los casos en curso, el Congreso de la República también se autoconvocaba de emergencia el día lunes y el martes a primera hora esto estaba, si es que no es en edición extraordinaria el mismo lunes, el martes publicado en El Peruano. No ha habido voluntad política, no ha habido voluntad política y hay que decirlo. Hay otro camino que es más sencillo. Miren, en pandemia el Estado peruano ha dispuesto por razones sanitarias de los cuerpos de todos nuestros muertos. En los meses del año pasado, de marzo, abril, mayo, se tenía la obligación de cremar sin velorio y sin entierro. Ibas a la puerta del crematorio y te entregaban tus cenizas por decreto supremo. No hubo ley, ¿eh? Esa era la vía mucho más expeditiva. Lógico. Esa era la vía mucho más expeditiva. Lo que pasa es que posiblemente este gobierno, que le teme hasta su sombra porque le huye de la prensa, es una cosa que le ponen pólvora en los pies a los ministros cada vez que ve
a los reporteros que cubren las actividades en el campo, no ha querido asumir el muerto, como se dice criollamente, sacar un decreto supremo que estaba en su potestad, como tú bien dices, en el escenario de pandemia, para evitar precisamente un tema de colapso de salud pública, disponer de los restos de este personaje funesto. No ha querido hacerlo solo, pero muy bien pudo haberlo hecho a través de un proyecto de ley, pero claro, vías han habido muchas. Lo que pasa es que acá sí, Rosa María, yo me permito opinar que este no es un tema de inoperancia, como es un distintivo de esta gestión, y ojalá que cambie. Acá hay un tema ideológico. No han querido chocar con Abimael Guzmán ni sus seguidores. No han querido chocar con esta ideología que vemos muchos personajes dentro del Ejecutivo todavía abrazan, que no lo pueden confesar porque es delito. El que hace apología al terrorismo comete delito. No lo pueden asumir, pero tampoco quieren hacer nada al respecto. Y creo que el silencio, horas después de la muerte de este genocida de Abimael Guzmán, dice mucho. Ese silencio evidenció que muchos en Palacio de Gobierno están todavía de luto, que no tenían capacidad de reacción. Unos huyeron al interior del país, otros guardaron silencio en todos los idiomas y fueron horas después, muchas horas después que se pronunciaron y en algunos casos muy tibiamente. Este es un tema ideológico, pero bueno, ya estamos sobre el caballo. El Ministerio Público ha decidido tomar al toro por las astas y yo no tengo dudas que el Congreso de la República aprobará la iniciativa venida del Ministerio Público. Y acá yo quisiera descartar, Rosa María, esas voces que señalan sobre la retroactividad de la norma, si tendría eficacia jurídica y en algunos casos que ésta tendría nombre propio. No lo tiene, porque se va a legislar de este caso que está en curso, que no se han entregado los restos, está todavía este supuesto de que ya no podría operar hacia atrás la norma y que solamente es por Abimael Guzmán. No, es para todos los casos que estén en marcha y los que vengan en futuro. Entonces, esto también descarta esta hipótesis de parte de muchos abogados y muchos activistas en las redes sociales que pretenden defender pues el derecho que tiene supuestamente la familia de este genocida, que no lo tuvimos los peruanos que fuimos víctimas del terrorismo, a darle sepultura donde quieran. Su familia consanguínea en Arequipa no tiene ningún interés en recibirlo. Y así lo han hecho saber. Lo han hecho saber claramente. Ningún interés, no lo han reclamado, ni van a reclamarlo, ni tienen ningún interés. Su familia, por afinidad, que es Elena Parraguirre, está presa. Está presa por los mismos delitos que él. Entonces, ¿quién lo está reclamando? Ideológicamente, acá el gobierno, los camaradas de batalla, ¿no? Eso es lo que están reclamándolo. Ahora, señores del gobierno, ustedes han quedado evidenciados, les ha dolido la muerte de Abimael Guzmán. Que ustedes no lo digan, que no lo acepten, no significa que la opinión pública no se haya dado cuenta y no se dé cuenta a estas alturas que ustedes no quieren asumir ningún tipo de decisión porque les duele. Esa es la verdad. Sí, o les tienen miedo. O les tienen miedo. También es una mezcla de ambos sentimientos, ¿no? Tienen temor y tienen pena. Claro, pero es curioso que justamente una de las principales acusaciones al gabinete, hay otras, es su cercanía con el Movadef. El caso de Bellido, el caso de Dior Maraví, ¿no es cierto? Pero sobre todo el caso de Dior Maraví, tan documentado. El problema es que ese Movadef que apoya al sindicato de maestros que promociona el propio presidente de la República y que utiliza al ministro de Trabajo para lograr su inscripción, lo cual es un manifiesto tráfico de influencias, pero en fin, aquí nadie dice nada, que no hubieran aprovechado justamente esta oportunidad para demostrar que no tienen nada de vinculación. Han habido declaraciones del presidente, ¿no? Condenamos el genocidio, el terrorismo, condenamos los actos terroristas, no somos terroristas, somos ronderos, bla, bla, bla. Pero en la acción del entierro no hay una sola medida. Eso es lo raro. Habiendo podido ser una oportunidad servida, ¿no? Servida para justamente deslindar, desaprovechada. Así es, han tenido una oportunidad de oro para deslindar todo este halo que tiene la actual gestión de sus vinculaciones con los remanentes de Sendero Luminoso y no lo han querido hacer. Y yo recuerdo en el tema de la inscripción de este sindicato del Movadef, que cuando yo asumí ahí nada más, estaba fresquita en la cartera de trabajo y promoción del empleo, también
se inscribió un sindicato que venía de las canteras del CONARE, que es el brazo político también del Movadef, por ende Sendero Luminoso. Entonces se inscribió. Yo asumo el ministerio y claro, el trámite ya estaba en marcha y era un trámite sumario. Entonces nosotros nos pusimos los pantalones y dijimos que la seguridad interna estaba primero. Y dejamos sin efecto esa inscripción. Yo no tengo ahorita el nombre de ese sindicato, pero motivó declaraciones mías, hubieron comunicados de prensa de parte del Ministerio de Trabajo y dejamos sin efecto la inscripción de ese sindicato porque era un insulto para todos los peruanos, la dignidad de los peruanos. No podemos darle ningún resquicio de ventaja a Sendero Luminoso, que todavía ideológicamente sigue viviendo y todavía tiene remanentes que, por supuesto, están enmascarados como muy democráticos, pero todos sabemos que sus acciones hablan más que sus palabras. Es complicada la situación del presidente del Consejo de Ministros porque no solamente hay este asunto de las vinculaciones con Sendero Luminoso, sino que el otro es el trato a las mujeres. Y es un asunto que para usted ha sido muy importante durante su actividad política. El señor presidente del Consejo de Ministros tiene a 3 ministros, se supone que él los propone y se colocan con acuerdo del presidente de la República, 3 ministros con denuncias por violencia familiar. 3. O sea, no sé, parece que quiere mantener el promedio nacional, ¿no? En el gabinete. Quiere hacerlo representativo, ¿no? Y luego tiene declaraciones que han sido cuestionadas por la señora Patricia Chirinos, al cual él le manda una carta feroz, diciéndole mentirosa, te voy a meter presa por difamación. Y luego se retira, luego se desdice. Y digamos, cualquiera que ha revisado el Facebook famoso, él ha tenido que pedir disculpas, pero primero dijo que lo habían hackeado, que él no había escrito eso, que no era suyo. Y la pregunta es, sigue siendo primer ministro. O sea, yo ya no entiendo. Este hombre corre calato alrededor de la pileta de la Plaza de Armas, igual sigue siendo primer ministro. ¿Cómo así? Rosa María, yo hace poco escribí una columna para un diario de circulación nacional que titulé "No le entran balas". A este gobierno no le entran balas. No le importa el rechazo mayoritario de la ciudadanía ante temas tan sensibles como la igualdad de género y la no violencia contra la mujer. No le entran balas en cuanto a la crítica válida de designaciones completamente cuestionables que están habiendo en los altos cargos de la administración pública. Pero en el tema propiamente de la mujer, es realmente indignante que tengamos un gabinete que nos haya hecho retroceder a la época del medioevo. No solamente porque muchos de sus miembros tienen denuncia de violencia familiar, sino que muchos otros no entienden lo que es el tema de la igualdad de género, del enfoque de género, del tema de la no discriminación y la no violencia. No lo entienden. Entonces, ¿cómo ellos van a hacer para cumplir las políticas públicas? Porque son políticas públicas en las que el Estado invierte presupuesto, tiene indicadores, tiene metas y que además tiene que ir cada año a rendir cuentas al Congreso de la República sobre sus avances. ¿Cómo lo van a hacer si ellos mismos están comprometidos en estos cuestionamientos? La performance del primer ministro es realmente indignante, por no decir otra palabra, porque es un personaje que tiene la bravuconada interiorizada. Él quizá no se dé cuenta, pero esto de haber mandado una carta notarial es una prueba preconstituida, como bien lo ha señalado la Defensoría del Pueblo mediante la doctora Elena Rebollar, es una prueba preconstituida para que la agraviada, en este caso la congresista Pati Chirinos, lo denuncie penalmente por agresión psicológica, que es la agresión verbal, de que lo único que te falta es que te violen, y una carta notarial pretendiendo amedrentarla. Entonces, acá ya estamos hablando de una denuncia de carácter penal, que muy bien esa carta notarial hay que sirve de prueba para esto. Desde una posición de poder. El señor es primer ministro. Desde una posición de poder, tú no le mandas una carta a una mujer diciéndole te voy a meter presa si no te rectificas. Yo no sé quién es el abogado del señor Bellido, pero debería cambiar de abogado, porque es muy malo, muy malo. Pero es que es evidente que esta persona de Guido Bellido no está preparada para ser ministro de Estado, ni siquiera congresista de la República, por más que haya llegado por el voto popular. No entiende lo que es este tema de derechos humanos,
porque la no violencia contra la mujer medra los derechos humanos, que es el respeto entre los hombres y mujeres y la no violencia. No lo comprende. Entonces, él cree que es un hecho cualquiera, que puede amedrentar, que puede mandar cartas notariales pidiéndole a la víctima que se quede callada, y luego sus declaraciones deplorables ante un medio de comunicación en la que dice con voz quedita, porque ya vemos que en esos videos donde cuestiona la presencia de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, u otras intervenciones que se va contra las Fuerzas Armadas, ahí sí habla bien fuerte, ¿no? El hombre macho alfa para hablar, pero cuando quiere hablar de su tema, por favor, habla quedito, a la víctima. Piense que quizá la otra parte, entiéndase, el agresor, es padre de familia, es el hermano, es tal, que piense en ello. Carambas, ¿dónde se ha visto que una autoridad del Estado nos diga a nosotros las mujeres que pensemos en el agresor y no en la víctima? La mujer tiene que pensar en sí misma. ¿Qué mensaje estamos dando? Y a mí lo que más me duele es que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables guarde silencio en todos los idiomas. Sí, no, porque perdón, más que silencio. La ministra ha salido en una entrevista en Sudaca, yo ayer hice el programa, diciendo que se siente muy cómoda en el gabinete con 3 agresores. Comodísima, ningún problema. Que no ha leído las cosas que el señor Bellido ha puesto en Facebook. Las ha leído todo el Perú, pero ella no, y no tiene por qué estar las hablando. Las ha leído y las ha comentado, y las ha repudiado todo el Perú. Claro, y luego que no tiene por qué comentar cosas viejas de Bellido, y que en realidad aquí no hay ningún problema con las mujeres, ninguno. Ella está comodísima, y en realidad aquellas que se están quejando son las mismas que defendieron a Mamani. O sea, usted y yo, todas hemos defendido la conducta de Mamani. Con lo cual quiere decir que la que está instrumentando la causa de las mujeres de manera política es ella. Si todos somos culpables, nadie es culpable, es lo que quieren decirnos, ¿no? Si todos somos culpables, nadie es culpable. Ella criticó a Mamani porque en ese momento esa era parte de una instrumentalización política que ella estaba haciendo. Porque según ella, estamos instrumentalizando la causa de las mujeres políticamente. Mira, yo he conversado con una persona cercana a ella y me dice que la han descontextualizado en sus declaraciones, que han cogido parte pertinente de una frase que dijo. Bueno, yo quiero pensar que en ese extremo de las declaraciones a Sudaca, que me merece el mayor de los respetos, una prensa libre, le han cogido un extremo sus declaraciones, pero es evidente que cada metida de pata del Premier contra las mujeres, porque tocan a una y tocan a todas, el Ministerio de la Mujer, que es el ente rector en la tutela de nuestros derechos, se queda callada. Oye, Rosa María, tú recordarás, allá por diciembre del año 2011, cuando asumo la primera cartera de Estado, que es mujer precisamente, por decir que soy cristiana, un poco más y me queman en Perú las feministas, porque dijeron, ¡ay, cristiana, creyente en Dios! Un retraso para las políticas públicas. Pero este señor se dispara con una serie de comentarios vomitivos en su cuenta personal del Facebook. No, pero ¿por qué voy a mirar hacia atrás? Las cosas viejas pasaron. Por favor, estamos hablando del respeto por la mujer, del respeto a la igualdad, de nuestro derecho a vivir en paz y también de la defensa que tiene el Estado si alguien atropella nuestros derechos. Esta complacencia, guardando silencio ante las tropelías que hace el primer ministro, que no entiende el tema de mujer, seguro que ahora me cae mi carta notarial también, es que él no entiende los temas de género. Es inaceptable que el ente rector no le rectifique, por lo menos en interno, compadrito, un curso intensivo contigo porque no la estás entendiendo. El curso de inducción que ha prometido la ministra, en su caso tienen que ser 2 semestres completos, un año entero, porque no hay forma de que Rosa María, en principio no se deben convocar para ministros de Estado personas que tienen cuestionamientos en temas que ahora la legislación peruana cataloga como delitos. La presunción de inocencia no es un derecho absoluto. Tratándose de la buena administración de la administración pública, se tienen que buscar, como también lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, los mejores cuadros idóneos. Y te doy un ejemplo. En el propio Ministerio de la Mujer, las contrataciones que hacemos del personal de los centros de emergencia mujer, que son estos centros de atención gratuitos hacia la niña, la mujer y los adultos mayores en estado de indefensión y de violencia, no le permitimos a alguien que tenga una sola denuncia, aunque sea como ocurrencia, en una comisaría en temas de violencia familiar. Si tiene una sola ocurrencia,
no se le contrata porque simplemente no estamos pensando en él, estamos pensando en la víctima, estamos pensando en el público objetivo que es la mujer. Y una persona con cuestionamientos en temas de violencia o de discriminación no puede trabajar en el sector mujer, tanto más para un ministro de Estado que tiene que hacer cumplir las políticas públicas. Realmente a este gobierno no le entran balas. Una crítica le entra por un oído y le sale por el otro. Por lo cual yo concluyo que la designación del señor Guido Bellido en la PCM ha sido provocativa, buscando el voto de censura, buscando evidentemente el voto de censura, porque otro cuadro como él difícilmente encontrar. Claro, querían poner al señor Nájar, pero ese sí creo que tenía un problema de violencia familiar en casa, él. Digo difícilmente, no imposible, sí, evidentemente hay otros cuadros más cuestionados, pero a este señor lo han puesto buscando el voto de censura, es evidente, es evidente. Ahora, por ejemplo, cuando a mí se me planteó un tema, una cuestión que no es el tema central de esta entrevista, cuando me dijeron, ¿y si el gobierno de Ollantumala aprobase el aborto libre? Entonces yo renunciaría al cargo de ministra, porque es un tema de conciencia mío. Es decir, yo no voy a arrastrar al gobierno a mis creencias de carácter personal, porque corren por cuerdas separadas de las políticas públicas. Sí. Entonces doy un paso al costado de mi cargo de ministra, salgo del Ejecutivo. Claro. Pero yo no voy a estar pues, en un gabinete donde hay 3 señores que tienen serios cuestionamientos de violencia familiar, otros que tienen otros cuestionamientos que van en contra de la seguridad interna y el orden público, y que encima el primer ministro que los comanda a todos cada día se despacha en contra de la libertad de expresión, en contra del desempeño de los periodistas en el campo para el cubrimiento de la noticia, que además son eventos que a nosotros los ciudadanos nos asiste el derecho de saber. Y por último, que se va en contra de las mujeres, por favor. Yo no permanecería un minuto más en ese gabinete. La verdad, yo no estaría en ese gabinete, así como está actualmente la fotografía del momento. En ese tema hemos pasado de sendero a mujer y de mujer a prensa. Y Ana Jara ha sido ministra y yo he sido periodista y hemos sido críticas, pero una crítica, digamos, aturada y con buenos modales. Y ella sabe que la prensa molesta. Y claro que molesta. Si no molestáramos, no estaríamos haciendo nuestro trabajo. Y claro, usted ha tenido que aguantar, como dice, críticas a su carácter personal, a sus creencias, etcétera, etcétera. Yo no recuerdo que usted me hablara en quechua insultándome, que parece ser la modalidad de nuestro nuevo primer ministro. Utiliza la lengua materna para insultar a quien no se le entiende, que es una grosería por decirlo menos. O sea, ¿qué le pasa a este señor? Lo que pasa es que no tenemos dirección, Rosa María, porque si Ollantumala, de haber sido presidente, un ministro de Estado hubiese incurrido en una inconducta como esta, inmediatamente convocado a Palacio de Gobierno y puesto los puntos sobre las IES. Y si uno no tenía vocación de acatar las disposiciones, que además que es un código de ética, son principios de toda persona, el buen trato, el respeto hacia el interlocutor, más aún si eres ministro de Estado, porque te están pagando un sueldo, y vaya qué sueldo, por desempeñar ese trabajo. Si tú no estabas dispuesto a hacerlo y le hubieses dicho al presidente, es mi carácter, tengo derecho, bueno, tu carta de renuncia sobre mi escritorio. Si el jefe del Estado, Pedro Castillo, no le llama la atención, por decir de otra manera, en interno, nadie diga que lo haga público, ¿no? Al primer ministro y a sus ministros en el trato con la prensa, entonces pues cada quien hace lo que le viene en gana porque se siente más seguro, o es que sienten que no le deben sumisión al jefe del Estado, sino al partido de gobierno que ha llegado al poder, ¿no? Claro, yo digo el partido de gobierno, no quiero individualizarlo a nadie. Pero sí, ha habido una reunión en la que el presidente de la República le dice a Bellido, ¿sabes qué? Por favor renuncia porque va a ser más fácil, ¿no es cierto? Y no le acepta, no le renuncia, se queda. El presidente retrocede. Pero si este es un ejecutivo que es un despelote. El primer ministro, que de acuerdo a la Constitución le propone los nombres al presidente de la República para las designaciones en ese poder del Estado, dice a la prensa, he pedido la renuncia al ministro de Trabajo, y el ministro de Trabajo le dice, no, yo no tengo que renunciar ante usted, yo renuncio ante el presidente de la República. Y el presidente de la República guarda silencio, después se saca una foto con él, y luego dice, los ministros están en evaluación.
Nadie le hace caso al premier y por ende el premier no le hace caso al jefe del Estado. Ahí nadie hace caso a nadie. Oye, Cada uno tiene su cuando, parcela. cuando yo he Encima sido ministra de Chacrita, cada uno Estado, tiene su parcelita. nosotros no podíamos salir a criticar a otro ministro, porque el presidente de la República nos llamaba siempre al orden. Llamen al ministro, háganle saber los cuestionamientos que tienen y pueden ustedes evidentemente decir, acabo de hablar con el ministro, ya nos hemos puesto de acuerdo, se van a corregir ciertas cosas como lo hacíamos, ¿no? Rosa María, ¿te acuerdas de aquel evento doloroso para mí, que se trató de un colega del gabinete, un ministro, el ministro de Trabajo, que detuvo un avión o pretendió detener un avión en Arequipa, creo que fue en el año 2012, y bueno, tuvo Tuvo que renunciar. una conducta, unos roces ahí con una trabajadora de una aerolínea o del aeropuerto. Yo me pronuncié como ministra de Estado, yo me pronuncié. Saqué un comunicado y le dije, los servicios del Ministerio de la Mujer están a su disposición, soporte legal, soporte psicológico y lo que usted quiera. Y la víctima no quiso utilizar nuestros servicios, pero lo hicimos público. Pero también hablé con el ministro, porque no existe esa deslealtad, ¿no es cierto? Pero acá yo veo que un ministro sale y habla del otro. Él tendrá que explicar. A mí no me parece lo que él ha hecho. Dios mío, este es un gobierno que todo el mundo jala para su lado y no tenemos una dirección, cómo se van a cumplir las políticas de gobierno a 5 años y todo el mundo hace lo que mejor le parece. Ahora, es que, la verdad, la economía va por su lado, felizmente, ¿no? Se la dieron a Franque y él también ha parcelado el terreno y ya hizo su invasión y pretende, bueno, ingenuamente creer que eso va a ser suficiente. Pero si todo el entorno no funciona y los nombramientos de organismos reguladores son cualquier cosa, entonces vamos, pésimo. Qué difícil es esto, ¿verdad? Ahora, usted que ha estado cerca a un presidente de la República como Ollanta Humala, una de las cosas que se critica a los presidentes, parece que es inevitable, es que se rodean mal o se quedan muy solos. Uno de los errores, creo yo, de Ollanta Humala fue desconfiar hasta de su sombra. Le pasó lo mismo a Kuczynski y le pasó lo mismo a Vizcarra. Vizcarra al final solo confiaba en su jefe de prensa y su secretaria general. Eso es lo que le puede estar pasando muy prematuramente a Castillo. No confía en nadie, tiene un círculo familiar y está más contento en Tacabamba que en Lima y simple y llanamente va a continuar en un proceso de aislamiento cada vez más profundo. Es posible, es posible. Vamos a darle el beneficio de la duda al jefe del Estado, que en sus declaraciones, bueno, él no es un buen orador, es evidente, y me llama la atención porque es sindicalista y para ser sindicalista pues hay que plantarse frente a las masas, convocar a otros sindicatos, la semana pasada, hablar a la gente, eres de guerra, pues no eres de guerra. Pero cuando él habla, me parece una persona de buenas intenciones, ¿no? Y yo le digo, presidente Castillo, no se puede gobernar de forma aislada. Usted más bien sí tiene la potestad y tiene el poder de convocar toda una gama de asesores especialistas en la materia que tengan una foja de vida impecable. Que usted sepa que si le van a aconsejar, no será para traer agua a su molino. Y todas las cartas que le deje sobre la mesa de posibles soluciones ante conflictos y tener, por supuesto, la capacidad de reacción, lo que se diría ante una crisis política, el control de daños, a ustedes les dejan sobre el escritorio toda una serie de soluciones y usted elige la mejor. Porque voluntad política y criterio hay que tener para gobernar. Pero si usted se aísla y solamente pretende gobernar con un circuito de familiares que lo quieren, evidentemente, pero acá estamos hablando de políticas de Estado, y si no gente del sector que ha traído usted, de donde proviene, de Cajamarca, no vamos a poder avanzar. No puede usted encerrarse, tiene que abrir el horizonte, tiene que abrir el abanico en asesores, déjese ayudar. Los peruanos queremos que usted llegue a buen puerto, que cumpla sus cinco años de gestión, como dice la Constitución política como presidente de Estado, ayudarle a gobernar porque todos queremos el bienestar del país. Nadie pretende torpedear su gestión, pero déjese aconsejar. Y por favor, usted está trayendo, la gestión está trayendo por los suelos el tema de igualdad de género, de no discriminación, de meritocracia, de libertad de expresión y del acceso de la prensa a los actos públicos, que son públicos y por los cuales el Estado también invierte una logística.
déjese gobernar y por favor enrumbe un norte para llevarnos a buen puerto al término de su mandato. Así como estamos, somos un barco a la deriva. El presidente de la República, se ha filtrado a la prensa, ha tenido un par de reuniones o conversaciones telefónicas, no estoy segura si son presenciales o no, con Ollanta-Humala, tal vez para pedirle consejo, porque ha estado en los mismos zapatos. ¿Sabe algo de esto? No. Desconozco si el jefe del Estado ha tenido reuniones con el presidente Humala, y creo que no sería extraño, porque finalmente ha sido un presidente constitucional como lo es él, que ya tiene una capacidad de gestión, que ha sido la primera gestión que estableció una política de inclusión social, y eso es a lo que apunta precisamente el presidente Castillo, a gobernar en favor de los más vulnerables, y además alguien que le puede decir una situación similar por la que él está atravesando, ¿no? Al gobierno del presidente Humala, al nacionalismo, se le fustigaba por no hacer cumplir el plan de la gran transformación. Pero hay que ser conscientes que nosotros fuimos elegidos por la hoja de ruta. El voto de la segunda vuelta fue porque me dio un compromiso de una hoja de ruta. Entonces, el que votó a sabiendas, como diríamos los abogados. Voy a votar a sabiendas que él hará cumplir una hoja de ruta que la cumplió. Y creo que en ese escenario tan peliagudo, Ollanta-Humala podría tener una mejor visión y desinteresada para aconsejarle al jefe del Estado, pero por supuesto él está en toda la libertad de escuchar, de aceptar el consejo o la crítica, porque hay que también aprender a aceptar la crítica, porque de eso se trata. Ahora, nadie es perfecto. De hecho, una de las cosas que ataca a la izquierda, la de Verónica Mendoza y la de Vladimir Cerrón, como el anatema contra el que tienen que rebelarse, es la humanización de la izquierda. Es decir, así la llaman. El gran traidor. Va de retro, la hoja de ruta va de retro. Es el traidor de la izquierda. Pero claro, una cosa es con guitarra y otra es con cajón, pues. O sea, tú puedes gritar revolución, revolución, hasta que tienes que hacerte cargo de todo el Perú. Y ahí tienes que ver que la gente viva mejor, no que viva peor. Ese es el tema central de un buen gobernante. Mejorar la vida de las personas. Ahora, siempre les dijeron que eran unos traidores, ¿ah? Sí, claro. Desde que salió Xiomi Lerner del primerato, ahí creo que se produjo la ruptura con la izquierda, y con otros acontecimientos posteriores, también el resquebrajamiento de este conglomerado que fue Gana Perú sobre la base del Partido Nacionalista, gremios, colectivos, sectores de izquierda que se juntaron con nosotros, se fueron abriendo en el Congreso porque la izquierda tomó su distancia. Siempre nos han dicho traidores, ¿no? Pero yo creo que es injusto. Humala hizo una labor esforzada. Sus temas que están siendo ventilados en sede judicial son anteriores a su gestión. Y otros tantos, que el tema del gasoducto, que todavía se sigue investigando, pero creo que en líneas generales Humala también ayudó para sacar a más peruanos de la pobreza, que es lo que se quería, y además no se rodeó de sus familiares para gobernar. No, y en el gabinete ministerial, la cuota de poder del Partido Nacionalista se limitó siempre a 1 o a 2 cupos. En este caso, Ana Jara, cuando yo fui ministra de Estado, y después Freddy Otárola, que también ascendió al gabinete, y después no habían más nacionalistas, supo diferenciar muy bien que él tenía que ser el presidente de todos los peruanos. Ese es un problema serio en este momento para Castillo. No creo que entienda eso como su rol. Es el presidente de un grupo, y de un grupo pequeño. Usted ha dicho hace un momento, él es sindicalista. El problema es que ha sido sindicalista sin sindicato. Nunca pidió una licencia sindical. Algo te he leído de esto. Nunca la pidió. Son todas una revelación. Son licencias por motivos personales. Licencias todas son por motivos personales. Nunca tuvo un sindicato formal. SUTEP no lo tiene ni siquiera como afiliado. O sea, es un sindicalista sin sindicato. Entonces, ¿con quién negoció? Nunca negoció nada. Ese es el problema. Que siempre creímos que era un gran negociador, pero nunca negoció nada, porque nunca se sentó en la mesa del Estado, salvo el 2017, cuando no le reconocieron el sindicato. Y esa huelga era para que se reconociera su sindicato, que nunca se reconoció hasta que llegaron al poder. Y a veces parece que los objetivos de Pedro Castillo, los objetivos políticos, ya se cumplieron. Su sindicato y luego formar un partido político de maestros.
y después asistir a ceremonias protocolares, ¿no? Ir a Estados Unidos, que bien, ¿no? Puede contar una historia de patriotismo, ¿no es cierto? Llevarlo a andino rural, que allá les encanta, entonces, pero no hay más. El problema es que yo le digo ahorita a alguien, en serio, ¿cuáles son las políticas públicas que el Estado peruano en esta gestión va a implementar en los próximos 5 años? Propias. Si uno lee el discurso del Guido Bellido, no hay nada. Nada propio. Bueno, vacunar, por supuesto, seguimos vacunando, ¿no? O sea, propio. Y por eso es importante esperar que, de acuerdo a lo que ha informado la cuenta oficial de la PCM en el Twitter, de que esta semana en el Consejo de Ministros, que a la sazón son los miércoles hoy día, debe estarse aprobando ya el documento final que debe publicarse en el Diario Oficial del Peruano, al que todos vamos a leer con lupa. Allí nos van a decir cómo van a aterrizar todas estas propuestas que tanto el presidente Castillo, el premier Guido Bellido en el Congreso han ofrecido a la representación nacional, por ende al país, en la política de gobierno a 5 años. Ellos fueron a exponer políticas de gobierno por el voto de confianza a 5 años, independientemente de quién sea el primer ministro, claro, a 5 años. Entonces, allí, en blanco y negro, para poder fiscalizar, hacer el control político y el seguimiento en el caso de la prensa, nos daremos cuenta realmente si existe un derrotero, si hay un norte, si realmente algunos ministros al interior del gabinete le han hecho ver al presidente de la necesidad de tener 2 o 3 temas puntuales con los cuales avanzar en unidad con la clase política. Porque si van a hacer una cosita, desvestir un santo para vestir otro, cambiarle el nombre a un programa y llamarle de otra manera, pero en esencia sigue siendo el mismo programa, nos quedaremos en punto muerto de acá al 2026. Así es. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta del público, Abel? Ha sido una grata conversación. Siempre... No, yo encantadísima de estar contigo, Rosa María. Y siempre que hemos querido coordinar con Abel una cita no se ha podido porque esta es la hora en que yo estoy de tránsito de mi casa a la oficina y en el carro yo te puedo declarar, pero hay sectores que se corta la señal, me quedaría congelada en la pantalla, pero previendo como ahora, encantadísima de estar contigo. Y un gustazo tremendo para todas las provincias del interior del país, sobre todo las zonas de frontera y de la Amazonía y de la Sierra que escuchan Radio Santa Rosa. ¿Y cómo están las cosas en Ica? Bueno, acá en el tema de vacunación, gracias a Dios, está avanzando, pero hay una problemática que ha avanzado mucho, Rosa María, y es producto de la pobreza y pobreza extrema por el tema de la pandemia, que es la prostitución. Hay mucha prostitución en las calles y mucho extranjero también. ¿Sabes qué? Lo que me duele mucho que yo veo niñas, no serán ni de 12 ni de 15 años, están allí. ¿Y sabes desde qué hora están en las calles? Desde las 4 o 5 de la tarde. Y la autoridad, tanto la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía, hacen operativos muy escuetos, porque además esta problemática no pasa solamente por cargárselos y llevarlos a la comisaría, hay que insertarlos a una actividad económica y ahí está también un trabajo pendiente para el Ministerio de la Mujer. Qué buena alerta. La prostitución, presidente de la República, señor ministro del Interior, la prostitución callejera en Ica es una problemática que está arrastrando a niñas y adolescentes y mucho me temo que también hay un tema de trata ahí. Claro, prostitución infantil, buen tema el que plantea y alerta pues a la ministra de la Mujer a ver si ese temita sí le interesa, ¿no? Porque como usted dice, no es un tema de policía, es un tema de... Es un tema social, es un tema social. Son niñas, hay que rescatar a esas niñas. ¿Dónde está el INAVIF? Ese es un tema mucho más importante, que como usted dice, es fruto también, por supuesto, de la necesidad y la pobreza. No es que a esas niñas les guste estar ahí donde están. Hay que tutelar y además, independientemente que es grave que sean menores de edad, muy grave, pero aún si fueran mayor de edad, ese tipo de actividad se tiene que canalizar, tiene su propio protocolo, y que no puede alterar tampoco la vida pacífica de los ciudadanos, porque tú estás avanzando, tú caminas y te tropiezas con estas personas, y detrás de ellos vemos que hay personas paradas, que tú desde su aspecto juzgas que pueden ser los que las explotan sexualmente, lo que comúnmente, y discúlpenme amigos oyentes, se les dice los cafichos. Entonces, de eso vemos desde las 4 o 5 de la tarde en Ica, y una
familia que sale con sus hijos, la verdad que se ve ese espectáculo y es muy, Claro, y muy triste, indignante, pero hay que tutelar a estas poblaciones, hay que claro. tutelarlas. Ahora, hay que decir una cosa, la prostitución no es delito, pero el proxenetismo sí. Por eso te decía, mucho me temo que haya trata de personas, que ese es el delito. Lo otro es un tema social que hay que abordar y que hay que ayudarles a estas personas a encontrar una oportunidad de trabajo que no las obliga a irse a la calle a vender su cuerpo para poder llevarse un pan a la boca. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Abel, del público que nos acompaña esta mañana? ¿Piensa la doctora Ana Jara volver a la vida política activa en el país? Bueno, es que yo nunca me fui. La verdad Claro. que siempre he seguido haciendo política desde el espacio de las redes sociales. Eso solamente el Señor lo dirá. Es desde mi fe es el que pone y quita autoridades, pero mi corazón siempre estará dispuesto para servir a mi país, aunque guardo la esperanza que surjan nuevos cuadros políticos, gente que se compre el pleito de trabajar por su país. Así es. Y que le manden una carta notarial a una notaria, sería fantástico, ¿eh? Eso quiero ver. Espero que no lleguemos a estos extremos porque estoy ejerciendo mi derecho a opinar. Estoy opinando. Y mi derecho a opinar es un derecho humano. No, y como dice la Constitución, no hay delito de opinión. No hay delito de opinión. Así, no hay delito Además, de opinión. Lo que tú quieres, Rosa María, lo que yo quiero, lo que queremos todos los peruanos es que esta gestión tenga éxito, pero déjense ayudar, por favor. No vean fantasmas donde no los hay. Déjense ayudar, déjense aconsejar y alejen de su entorno gente nociva, gente conflictiva, gente que nos quiera llevar a un escenario político de los años 50. La política es dinámica, las políticas públicas cambian, por favor, no nos quedemos congelados en el pasado. Avancemos. Presidente Castillo, usted tiene todo nuestro respaldo, pero deshágase de gente nociva dentro del Ejecutivo. Muy bien, muchísimas gracias a Ana Jara, un gusto. Gracias, Rosa María, gracias Abel, gracias amigos de Santa Rosa, estamos en contacto. Desde la soleada Ica y acá desde la Gris Lima nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un buen día, y, bendiciones. Abel, nos tenemos que despedir, nosotros también. Así es, Rosa María, agradeciendo a la doctora. Hay preocupación, nuevamente, ya lo has explicado, pero tú ya has dicho tranquilidad por el tema de las firmas, ¿no? ¿Qué pasa si se meten al Tribunal Constitucional y luego... A ver. Primero, señores, ¿ya? Se necesita el 10% del padrón de firmas válidas, ¿ok? Eso es 2,5 millones de firmas. Es un trabajo gigantesco. Ni repartiéndole bolsa de tallarín a los 2,5 millones consigues los 2,5 millones de firmas. Para que tengan una idea, nunca se ha logrado. En la historia reciente, nunca. Y cuando se ha querido hacer, siempre se ha tenido que pasar por el Congreso. Siempre. Se tiene que pasar por el Congreso. Las reformas constitucionales, la reforma legal, sí se puede hacer directamente por un referéndum, pero no la reforma constitucional. La reforma constitucional requiere que el Congreso se pronuncie. ¿Va este Congreso a permitir que otro cuerpo colegiado llamado Asamblea Constituyente le quite parte de sus funciones? ¿Usted cree? ¿De verdad? Pues, o sea, miren, le han dado la confianza a Bellido, para no quedarse sin sueldo. ¿Ustedes creen que van a permitir que otro cuerpo colegiado lo sustituya? No son suicidas. O sea, tienen que ponerse en la lógica del otorongo. O sea, la lógica del otorongo es la preservación de la especie. Es sobrevivir. No van a salir de ahí. O sea, pueden vacar al presidente, pueden hacer muchas cosas, pero ellos de ahí, del curul, ahí, están con pegamento, con tornillos, no hay forma. Entonces, ese es el problema. En esa categoría no hay forma. Las asambleas constituyentes nacen de gobiernos de facto. Siempre. ¿Ok?
nacen de golpes de Estado y son una salida democrática a un golpe de Estado. La del 33, la del 79, la del 93, todo el siglo XX y el siglo XIX también. Primero tienes el golpe de Estado, luego la negociación política, luego la Asamblea Constituyente. Ese es el orden de las cosas. Rompimiento del orden constitucional, dictadura, solución política de salida a la dictadura, Asamblea Constituyente. Así se hace. En nuestra tradición política. Siempre se hace así. Rosa María, sí, Abel. preguntan por el artículo 31 y 32 de la Constitución. Les hace un pan con mango. Estos doctores Truquini son una maravilla. El artículo 30, ya lo hemos explicado. A ver, el 206 dice, toda reforma constitucional, toda, pasa por el Congreso. Porque yo no entiendo cuál es esta idea de que la palabra toda no está ahí, dice T-O-D-A. Toda, ahí se resume la clase. ¿Alguien puede reinterpretar la palabra toda reforma constitucional? El artículo 31, 32, etcétera, hablan sobre el derecho a la participación política vía referéndum. Y dice que efectivamente la gente puede modificar la Constitución total o parcialmente vía referéndum. Sí, pues, el artículo 206 establece el derecho a la gente, ¿no es cierto?, de participar en referéndum cuando el Congreso aprueba con 66 votos, puede aprobarlo con más, en una primera legislatura. El derecho de la gente está en la segunda, sustituir la segunda legislatura por el voto popular. Y eso está recogido en el artículo 31 de la Constitución. ¿Cuál es el problema? ¿Qué parte no entienden? El artículo 31 dice que podemos votar en referéndum para modificar la Constitución total o parcialmente. ¿Lo hemos hecho? Sí, en diciembre del 2019, ¿no se acuerdan? No hay que recoger ninguna firma. Primero tiene que aprobarlo el Congreso con 66 votos o más. Sin ese requisito no hay referéndum. Artículo 31. ¿Tenemos derecho a aprobar leyes por referéndum? Sí. Eso sí, leyes. Pero necesitas 10% del padrón electoral, en este momento 2,5 millones de firmas, y necesitas, ¿no es cierto?, que esas firmas estén validadas por la RENIEC y luego ya puedes pasar al proceso de votación. Caso Fonavi. En Fonavi fuimos a un referéndum y no era una reforma constitucional. Es el único caso que recuerdo. ¿Ok? Entonces, déjense de enredar el coco. O sea, más hay gente que es presa de su propia paranoia, ¿no? Sí, van a cambiar la Constitución, No se puede. No la van a cambiar. No se puede. No tienen los votos. Repita, no tienen los votos. ¿Cómo van a cambiar la Constitución si no tienen los votos? Toda reforma pasa por el Congreso y no tienen los votos. Ya no sé cómo explicarlo. Y me mandan proyectos y cosas y, pero puede ser, esto es horrible, están recogiendo firmas con propaganda en las radios. No tienen los votos. Toda reforma, salvo que haya un golpe de Estado, ¿se dan cuenta? Vamos a un estado de guerra, donde las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, hacen un golpe de Estado comunista. ¿Les parece que eso es posible? No, no es posible. Ya, de verdad, o sea, cada uno es preso de su propia paranoia, pero ya llega un momento que dale, ¿no? Juanita con la canastita de la reforma constituyente y la reforma... ¿Qué asamblea constituyente van a...? Los señores de Perú Libre, que quieren asamblea constituyente, y los 5 de Juntos por el Perú suman 42. El Congreso tiene 130, y el resto no quiere asamblea constituyente. Y los de Perú Libre, hay unos que no están tampoco muy seguros, ¿eh? Además. Eso es, no ganó esa tesis en las elecciones, no ganó, perdió. ¿Tiene que reformarse la Constitución en muchas cosas? Sí, por supuesto. Deberíamos regresar a las 2 cámaras, todo eso debería hacerse, por supuesto que sí. ¿Están dadas las condiciones para una reforma constituyente? No. ¿Tienen que tocar el capítulo económico de la Constitución? De ninguna manera. Si lo tocan, la poca prosperidad que tenemos se va. Se va.
Y se acabó, pues. 20 años de crecimiento al hoyo. Muy bien, nos tenemos que ir, Abel. Nos vamos, Rosa María. Cuídate mucho y abrigarnos bastante porque está haciendo bastante frío. Viendo las reacciones del público, ¿tú crees que hayan entendido? Sí, yo creo que sí, pero siempre les queda a algunas personas la preocupación, ¿no? La preocupación es porque me imagino que tienen familiares en el interior y en el interior están haciendo una campaña muy fuerte a través de las radios locales y firmas y todo esto, ¿no? Así que... Nosotros hacemos una campaña muy fuerte en el interior también, explicando esto. ¿Dónde creen que nos ven? A mí me hace una gracia. Como dice, ustedes nos ven en Lima, a nosotros nos ven en todo el Perú. Y estamos muy conscientes de nuestra red en todo el Perú, a la que realmente apoyamos muchísimo y queremos muchísimo porque nos permite estar en todas partes. No se puede hacer una reforma constitucional sin pasar por el Congreso. ¿Tienen los votos en el Congreso? No tienen los votos. No se puede. Punto. Salvo un golpe. Claro, pero ¿quién da golpes de Estado? Las Fuerzas Armadas. O sea, el golpe de Alberto Fujimori, que fue el último, se hizo con las Fuerzas Armadas, si no, no hubiera podido dar un golpe. ¿Las Fuerzas Armadas quieren dar un golpe de Estado? ¿En qué ficción? ¿En qué ficción? En la ficción del fraude, en la ficción del chip que te metes en la vacuna, en alguna de esas locuras que inundan las redes, no sé. ¿Dónde? ¿Dónde hay un golpe de Estado en el Perú? Por Dios. Dale, que dale, que dale. Ya con lo del fraude quedaron como unos idiotas. A ver si dejan de hablar tonterías, por el amor de Dios. Ya, nos vamos a la pausa, a despedirnos. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.